¿Y si te dijera que uno de los ingredientes más poderosos para cuidar tu salud probablemente ya está en tu cocina? No cuesta una fortuna, no necesita recetas complicadas y ha sido utilizado durante miles de años por distintas culturas. Sin embargo, la mayoría de las personas lo usa únicamente para cocinar, sin imaginar todo lo que puede hacer por el organismo. Estamos hablando del ajo. Pero hoy, no vamos a hablar de recetas ni de condimentos. Vamos a hablar de una forma muy sencilla de incorporarlo a tu rutina: el agua de ajo. Muchas personas comenzaron a tomarla buscando fortalecer sus defensas o mejorar su salud cardiovascular, pero con el tiempo, descubrieron que sus posibles beneficios van mucho más allá. Desde ayudar al sistema inmunológico hasta favorecer la circulación, pasando por la digestión e incluso el envejecimiento saludable, el ajo sigue siendo uno de los alimentos más estudiados por la ciencia. Eso sí, también existen muchos mitos alrededor de este tema. Por eso, en este video vamos a separar la evidencia de las exageraciones y descubrir qué beneficios realmente podrían obtenerse al consumir agua de ajo de forma regular, siempre como parte de un estilo de vida saludable. Y presta mucha atención hasta el final, porque uno de los beneficios más interesantes suele pasar completamente desapercibido. Puede fortalecer las defensas naturales del organismo. Uno de los motivos por los que el ajo se ha utilizado durante siglos es su relación con el sistema inmunológico. Cuando un diente de ajo se corta o se machaca, se forma un compuesto llamado alicina. Esta sustancia es responsable del característico olor del ajo, pero también ha despertado el interés de los investigadores por sus propiedades biológicas. Diversos estudios sugieren que la alicina y otros compuestos azufrados del ajo podrían ayudar al organismo a responder mejor frente a ciertos microorganismos y contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Esto no significa que el ajo sea una cura para enfermedades ni que pueda reemplazar tratamientos médicos. Sin embargo, incorporarlo regularmente a una alimentación equilibrada podría ser una forma sencilla de aportar compuestos beneficiosos al cuerpo. Algunas personas incluso afirman que cuando consumen ajo con frecuencia, sienten menos resfriados durante el año. Aunque la respuesta puede variar entre individuos, mantener una alimentación rica en alimentos naturales siempre será una estrategia mucho más efectiva que esperar resultados milagrosos de un solo ingrediente. Puede ayudar durante un proceso de pérdida de peso. Si esperas que el agua de ajo derrita la grasa corporal por sí sola, lamentablemente, eso no ocurre. Pero sí existen algunos mecanismos interesantes que podrían convertir al ajo en un pequeño aliado dentro de un plan para bajar de peso. Algunas investigaciones indican que ciertos compuestos del ajo podrían influir en el metabolismo energético y favorecer una mejor utilización de las grasas como fuente de energía. Además, algunos estudios sugieren que también podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el organismo maneja mejor la glucosa, suelen disminuir los picos bruscos de azúcar en sangre, algo que muchas veces se relaciona con una mayor sensación de hambre y antojos. Además, algunas personas comentan que beber agua de ajo antes de una comida les genera una sensación de mayor saciedad, ayudándolas a controlar las porciones. Por supuesto, ningún alimento reemplaza un déficit calórico, una alimentación balanceada y la actividad física. Pero pequeños hábitos saludables, sumados entre sí, pueden marcar una diferencia importante con el paso de los meses. 3. Puede contribuir a mantener una presión arterial saludable. Este es probablemente uno de los beneficios más estudiados del ajo. Numerosas investigaciones han observado que algunos de sus compuestos azufrados pueden favorecer la relajación de los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre circule con mayor facilidad. Cuando esto ocurre, la presión arterial puede disminuir ligeramente en algunas personas, especialmente en quienes ya presentan valores elevados. Además, el ajo también parece contribuir a reducir ciertos procesos inflamatorios relacionados con el sistema cardiovascular, y podría ayudar a proteger las arterias frente al daño oxidativo. Todo esto convierte al ajo en un alimento interesante para quienes buscan cuidar su corazón. Pero hay algo muy importante que debes recordar. Si tienes hipertensión y estás tomando medicamentos indicados por tu médico, nunca debes suspenderlos pensando que el ajo hará el mismo trabajo. El ajo puede ser un complemento dentro de un estilo de vida saludable, pero no reemplaza los tratamientos médicos. 4. Puede favorecer una mejor digestión. ¿Te sientes pesado después de comer? ¿Sufres de gases o digestiones lentas? En algunas personas, el ajo podría ayudar. El ajo estima la producción de ciertas sustancias digestivas que participan en la descomposición de los alimentos, facilitando una digestión más eficiente. Además, sus compuestos naturales poseen propiedades antimicrobianas
que podrían contribuir a mantener un mejor equilibrio de microorganismos en el sistema digestivo. También se ha observado que algunos de sus componentes tienen efectos antiinflamatorios que podrían aliviar molestias digestivas leves en determinadas personas. Sin embargo, aquí aparece una advertencia importante. El ajo no le sienta bien a todo el mundo. Consumir grandes cantidades, especialmente con el estómago vacío, puede provocar acidez, irritación, dolor abdominal o incluso empeorar problemas digestivos preexistentes. Por eso, si nunca has probado el agua de ajo, lo más recomendable es comenzar con una cantidad pequeña para evaluar cómo responde tu organismo. Cada persona es diferente. 5. Sus compuestos podrían ayudar a proteger las células. Muchas veces se dice que el ajo previene el cáncer. Esa afirmación sería una exageración. Lo que sí sabemos es que algunos estudios han encontrado asociaciones entre un mayor consumo de vegetales del género Allium, como el ajo y la cebolla, y un menor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. ¿Por qué ocurre esto? Se cree que sus compuestos azufrados poseen propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres. Además, algunas investigaciones realizadas en laboratorio muestran que determinados componentes del ajo pueden influir sobre procesos relacionados con el crecimiento celular y la protección del ADN. Sin embargo, es importante entender que la mayor parte de esta evidencia proviene de estudios observacionales o investigaciones experimentales. Eso significa que todavía no puede afirmarse que beber agua de ajo prevenga el cáncer. Lo que sí está claro es que una alimentación rica en verduras, frutas, legumbres y alimentos naturales sigue siendo una de las mejores estrategias para cuidar la salud a largo plazo. Y el ajo puede formar parte perfectamente de ese patrón de alimentación saludable. 6. Puede apoyar los procesos naturales de desintoxicación del organismo. Uno de los mitos más populares en Internet es que existen bebidas capaces de limpiar el cuerpo de todas las toxinas acumuladas. La realidad es bastante diferente. Tu organismo ya cuenta con un sistema de desintoxicación altamente eficiente. El hígado, los riñones, los pulmones, la piel y el intestino trabajan las 24 horas del día para eliminar sustancias de desecho y mantener el equilibrio interno. Entonces, ¿qué papel podría tener el ajo? Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos azufrados presentes en el ajo podrían favorecer la actividad de enzimas hepáticas involucradas en estos procesos naturales. Además, gracias a su contenido de antioxidantes, ayudaría a proteger las células del hígado frente al estrés oxidativo. Incluso algunas investigaciones realizadas en trabajadores expuestos a metales pesados han observado que el ajo podría contribuir a disminuir parte del daño asociado a esa exposición. Sin embargo, esto no significa que el agua de ajo sea un tratamiento para intoxicaciones ni mucho menos. En otras palabras, el ajo no desintoxica mágicamente el organismo. Lo que podría hacer es apoyar el funcionamiento normal de uno de los órganos más importantes para esa tarea, el hígado. Puede ayudar a controlar la inflamación. La inflamación es una respuesta natural del organismo cuando existe una lesión o una infección. El problema aparece cuando esa inflamación se mantiene durante meses o incluso años. La inflamación crónica de bajo grado se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, artritis e incluso algunas enfermedades neurodegenerativas. Aquí es donde el ajo vuelve a llamar la atención. Diversos estudios muestran que algunos de sus compuestos pueden influir sobre determinadas moléculas relacionadas con la respuesta inflamatoria del organismo. Esto no quiere decir que el ajo elimine la inflamación por completo, ni que cure enfermedades inflamatorias. Pero sí podría formar parte de una alimentación diseñada para reducir el estado inflamatorio general del cuerpo. De hecho, las personas que siguen una dieta rica en verduras, frutas, aceite de oliva, frutos secos, pescado y alimentos naturales, suelen presentar mejores marcadores inflamatorios que quienes consumen grandes cantidades de alimentos ultraprocesados. El ajo simplemente suma un pequeño aporte dentro de un conjunto de hábitos saludables. 8. Podría favorecer una piel más saludable. Cuando pensamos en cuidar la piel, solemos imaginar cremas, serums o tratamientos estéticos. Sin embargo, la salud de la piel también depende mucho de lo que ocurre dentro del organismo. El ajo contiene antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los factores relacionados con el envejecimiento prematuro de la piel. Además, sus compuestos poseen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que han despertado el interés de los investigadores en distintas afecciones cutáneas. Esto no significa que beber agua de ajo haga desaparecer el acné, el eczema o cualquier problema dermatológico, pero mantener una alimentación rica en antioxidantes, vitaminas y minerales
sí favorece un entorno más saludable para la piel. También es importante aclarar un error muy frecuente. Aplicar ajo directamente sobre la piel puede provocar irritación e incluso quemaduras químicas en algunas personas. Por eso, no es recomendable utilizarlo como tratamiento casero, sin la orientación de un profesional. Consumido como alimento, el ajo puede aportar beneficios. Aplicarlo directamente sobre la piel es otra historia completamente diferente. Puede contribuir a un envejecimiento más saludable. Nadie puede detener el paso del tiempo, pero sí podemos intentar llegar a edades avanzadas con un organismo más fuerte y funcional. El envejecimiento está muy relacionado con el daño acumulado que producen los radicales libres sobre nuestras células. Aquí vuelven a aparecer los antioxidantes presentes en el ajo. Al ayudar a reducir parte del estrés oxidativo, podrían contribuir a proteger distintos tejidos del cuerpo con el paso de los años. Algunos estudios también sugieren que ciertos compuestos del ajo podrían favorecer procesos relacionados con la producción y el mantenimiento del colágeno, una proteína fundamental para la piel, los vasos sanguíneos, los huesos y las articulaciones. Además, una mejor circulación sanguínea favorece que los tejidos reciban oxígeno y nutrientes de manera más eficiente. Todo esto convierte al ajo en un alimento interesante para quienes buscan cuidar su salud a largo plazo. Pero recuerda, ningún alimento por sí solo puede detener el envejecimiento. Dormir bien, hacer ejercicio, mantener un peso saludable, controlar el estrés y seguir una alimentación equilibrada siguen siendo los pilares fundamentales para vivir más y mejor. 10. Podría beneficiar la salud cerebral. Nuestro cerebro consume una enorme cantidad de energía todos los días y depende de un buen flujo sanguíneo para funcionar correctamente. Algunos estudios sugieren que determinados compuestos del ajo podrían favorecer la circulación y ayudar a proteger las células nerviosas frente al daño oxidativo. También se está investigando si sus propiedades antiinflamatorias podrían tener un papel en la protección frente al deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Aunque los resultados son prometedores, todavía hacen falta más investigaciones para confirmar estos posibles efectos en seres humanos. Lo que sí sabemos es que mantener una buena salud cardiovascular también beneficia al cerebro. Después de todo, un cerebro sano necesita un sistema circulatorio sano. Por eso, hábitos como realizar actividad física, controlar la presión arterial, dormir lo suficiente, mantener la mente activa y seguir una alimentación rica en alimentos naturales siguen siendo las mejores estrategias para preservar la memoria y las funciones cognitivas con el paso del tiempo. Entonces, ¿vale la pena beber agua de ajo? Después de conocer toda esta información, la respuesta más honesta es: puede ser una buena opción para muchas personas, siempre que se mantengan expectativas realistas. El agua de ajo no es una bebida milagrosa, no cura enfermedades, no reemplaza medicamentos, y tampoco compensa una mala alimentación o un estilo de vida poco saludable. Sin embargo, el ajo sí es un alimento extraordinariamente interesante desde el punto de vista nutricional. Contiene compuestos bioactivos que la ciencia continúa investigando y que podrían aportar beneficios para la salud cardiovascular, el sistema inmunológico, la digestión, el control de la inflamación y el envejecimiento saludable. Si decides incorporarlo, y ahora queremos saber tu opinión. ¿Alguna vez probaste tomar agua de ajo? ¿Notaste algún cambio o preferís consumir el ajo directamente en las comidas? Contanos tu experiencia en los comentarios porque puede ayudar a muchas otras personas. Si este video te resultó útil, regálale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo información basada en evidencia, explicada de forma simple y sin mitos. Nos vemos en el próximo video.